Bueno, gracias por invitarme ante todo. La idea es contarles un poco qué es Wikipedia. Ustedes saben qué es Wikipedia, seguramente se la cruzan todo el tiempo cuando navegan por internet. Pero contarles un poco qué hay detrás, digamos, es un poco lo que sugiere esta paginita, digamos, que hay un montón de movimiento, hay un montón de actividad todo el tiempo atrás del contenido de Wikipedia. Voy a arrancar con una exposición, pero no esperen al final si ustedes tienen ganas de hacer algún comentario o hacerme alguna pregunta, me interrumpen. Si vemos que nos estamos yendo muy al pasto, retomamos y en todo caso dejamos la conversación para el final. Pero bueno, no duden en frenarme, ¿sí? Bueno, este es el logo de Wikipedia. Es un logo que ha pasado por varias transformaciones. Es uno de los símbolos más vistos en la cultura actual. Les comentaba informalmente hace un momento, Wikipedia es el quinto sitio más visitado del mundo. Hemos superado ya hace tiempo los 500 millones de visitantes por mes. Cada mes nos visitan más de 500 millones de personas. No siempre fue tan elegante nuestro logo. Hace unos 12 años atrás, este era el logo de Wikipedia. Era un logo muy feo, efectivamente, de una página web que era aún más fea, que tenía de todas maneras objetivos muy ambiciosos. Esta captura de pantalla es de probablemente marzo o abril de 2001. Wikipedia empezó a funcionar el 15 de enero de 2001. Tal cual es ahora, esto era un wiki distinto del que usamos ahora, era un poco más difícil de usar, era un poco menos amigable. No estaba pensado para construir una enciclopedia, pero básicamente hacía lo mismo que hacía ahora, digamos, con algunas reglas de edición. Cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos podía crear una página web, podía enlazar con otras páginas, que esos son los artículos de Wikipedia, básicamente. Y además, que es importante en los wikis, guardaba un historial de todas las ediciones de una página determinada. En este momento, imaginemos que esto es marzo del 2001, abril más probablemente. Si ustedes llegan a leer el encabezado, dice en inglés, esta era la portada en inglés, que tenemos alrededor de 3.000 páginas a este momento, 3.000 artículos viene a ser, y que queremos hacer más de 100.000. En aquel momento se pensaba en, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, que depende de la edición, pero siempre tuvo en el orden de los 100.000 artículos. Les adelanto que Wikipedia hoy tiene 38 millones de artículos, ¿sí? Ya en aquel momento, si bien estaba en una transición, Wikipedia en aquel momento era propiedad de una sociedad comercial. Si bien estaba abierta para la edición, como ahora cualquiera podía editar, y tenía una licencia libre, lo cierto es que estaba en una transición de ser un proyecto enteramente comunitario y sin fines de lucro, de una idea que originalmente había sido una idea comercial. Pero ya se planteaban quienes estaban empezando a participar en aquel momento metas bastante más ambiciosas que la idea de esos 100.000 artículos. Por ejemplo, ya empezaban a decir cosas como vamos a construir la enciclopedia más grande que haya existido jamás. Y poco tiempo después se transformaría todavía en una consigna más ambiciosa, que suena hasta naif, ¿no? Que dice, bueno, nuestro objetivo es alcanzar la suma del conocimiento producido por la humanidad a cada persona en el mundo en su propio idioma. Sobre todo parece naif cuando uno ve esta página tan poco amigable, tan fea, ¿no? Pero bueno, varios años después, el globo de Wikipedia es, como les decía hace un momento, una de las imágenes más conocidas de Internet y ha generado, bueno, un movimiento que lo solemos llamar Movimiento Wikimedia, organizado a través de una fundación, pero que incluye una larguísima comunidad de voluntarios alrededor del mundo, desarrollando toda una familia de proyectos.
Por ejemplo, después vamos a hablar alguna palabra más de alguno de estos, pero el proyecto que más crece, más que Wikipedia en este momento, es Wikimedia Commons, que es un repositorio de archivos multimedia y tenemos imágenes, bueno, dibujos, fotos, archivos de audio, archivos de video, etcétera, con una característica común a todos los proyectos, y es que se tienen que tratar de archivos libres. Libres en el sentido de software libre. Digamos, todo el contenido de Wikipedia o de Wikimedia Commons o de cualquiera de nuestros proyectos tiene que poder ser utilizado con cualquier fin. En particular, esto es una restricción muy importante para Wikimedia Commons, porque esto implica que no podemos subir cualquier imagen que se nos ocurra, sino que tenemos que ser los titulares del derecho de autor, es decir, es una foto que sacamos nosotros, por ejemplo, o es un archivo cuyos derechos de autor han expirado, es decir, ha pasado al dominio público. Que no hay mucho de estos tipos de archivos en el caso de archivos multimedia, porque lo normal en la legislación de todos los países, aunque hay excepciones, es que una obra sujeta a derechos de autor entra al dominio público 70 años después de la muerte de su autor. Digamos, esta es la regla general. Tenemos Wikisource, que este es un proyecto que también está creciendo. Es un proyecto que tiene varios años, pero en los últimos tiempos ha tomado un impulso importante. Es un repositorio de documentos originales, también libres. Digamos, no podemos subir un libro porque se nos ocurrió. Entre los documentos originales hay del más diverso tipo. Algunos, por ejemplo, la Constitución Nacional es un documento que está en el dominio público, como las leyes, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, el Martín Fierro, es decir, obras literarias que se encuentran en dominio público. Y está creciendo mucho a partir de la actividad de universidades, sobre todo acá en la Argentina, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA o la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata o el Repositorio Central de la Universidad Nacional de La Plata están trabajando junto con Wikimedia Argentina para escanear material bibliográfico que está en dominio público o, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Humanidades de La Plata, hicieron una resolución por la cual su propia revista de publicaciones académicas tiene una licencia compatible con nuestros proyectos. Y en ese caso se suele subir las imágenes, es decir, el archivo original que se escanea en un formato que sea más amigable, como puede ser PDF u otros similares, a Wikimedia Commons, pero cuando se digitaliza el contenido de ese documento escaneado, la versión digital se sube a Wikisource. Y normalmente además, bueno, hemos hecho alguna extensión del software para partir la pantalla. Ustedes pueden ver eventualmente, si quieren, de un lado la imagen, es decir, las páginas tal cual se levantaron del original, y del otro lado el archivo digital, lo que facilita además una cosa que se suele hacer en nuestros proyectos, que es la corrección comunitaria, digamos. Ustedes saben que cuando pasamos un libro escaneado a una versión digital hay que corregirlo porque el proceso de OCR, de reconocimiento óptico de las letras, de los caracteres, no es perfecto. Entonces, bueno, necesita una revisión por humanos. Tenemos un sitio de noticias también que funciona en un wiki. Tenemos un diccionario. Este fue el primer proyecto que nació después de Wikipedia. En los primeros tiempos de Wikipedia aparecía mucha gente que con voluntad de colaborar con el proyecto, pero que en lugar de hacer artículos enciclopédicos hacían definiciones de diccionario. Ustedes conocen la diferencia. Exactamente. Y bueno, daba pena desperdiciar esa vocación de colaborar y simplemente borrarles el artículo, y en algún momento alguien dijo, ¿y por qué no armamos un diccionario y canalizamos la participación de toda esta gente por ese lado? Bueno, el diccionario tiene versiones en poco más de 100 idiomas y en muchos se ha convertido en un diccionario importante. La versión en español no es un gran diccionario, pero tiene una comunidad que lo está trabajando. Es un diccionario que tiene
comparativamente pocas entradas respecto de cualquier diccionario tradicional que uno quisiera usar. Bueno, tenemos un diccionario taxonómico, entre otras cosas, una colección de citas célebres, que se llama Wikicitas en español, Wikiquote es el... tenemos un proyecto sobre libros de texto que tampoco está creciendo demasiado. Y después de 6 años sin poner proyectos nuevos, tenemos desde el año pasado 2 proyectos que después se los voy a mostrar en particular. Que uno se llama Wikiviajes, que es una guía de viajes hecha como Wikipedia, en un wiki, que en realidad tiene un origen muy particular porque en realidad ya existía, había grupos de viajeros que estaban construyendo una wiki de viajes en distintos idiomas. Y bueno, hace un par de años nos empezaron a plantear la posibilidad de que la Fundación Wikimedia los adoptara de alguna manera. Y después de un largo proceso de consulta con nuestra propia comunidad y de resolver algunas cuestiones técnicas, hoy es parte de nuestra familia de proyectos. El nombre es Wikivoyage. El nombre que le pusimos en español es Wikiviajes, pero para entrar, perdón, también tiene que escribir Wikivoyage. ¿Se llega a leer ahí arriba? No. Esto es Wikiviajes. Que es un proyecto muy chiquitito todavía, la versión en español no llega a 2000 artículos, eso. Y muchísimos de esos artículos son muy pequeñitos. Y después un proyecto que se llama Wikidata, que esto es más técnico, es más difícil por ahí o menos intuitivo de entender cuál es la utilidad. Después vamos a hablar un segundo acerca del tema. Es una base de datos libre, también de uso público, donde nosotros en particular lo que estamos guardando son todos datos que tomamos de nuestros proyectos, en particular de Wikipedia. Es decir, por ejemplo, Manuel Belgrano, que tiene un artículo no en la Wikipedia en español solamente, sino en muchísimas Wikipedias, hay datos que no van a cambiar cuando nació, cuando murió, y si cambian, digamos, va a ser un hallazgo académico notable, con lo que, bueno, lo vamos a cambiar de todas maneras, pero son datos persistentes. Bueno, ese tipo de datos los estamos guardando en Wikidata. Hay una ficha, por ejemplo, de Manuel Belgrano, enlazada a todos los artículos de Manuel Belgrano que hay en todas las Wikipedias. Es decir, perdón, dicho de una mejor manera, a cada artículo Manuel Belgrano que hay en las distintas Wikipedias, en las distintas versiones de idiomas, y ahí vamos coleccionando los datos que nos permite, primero, consolidar ese tipo de datos y mejorar o consolidar la calidad de esos datos que hay en todas las Wikipedias. Digamos, cuando nació Belgrano, hoy por hoy cualquiera puede entrar y cambiar la fecha y alguien lo va a corregir seguramente rápidamente, pero una vez que esos datos los tomemos, ahora estamos haciendo al revés, estamos llevando esos datos a Wikidata. Cuando terminemos ese proceso va a ser al revés, las Wikipedias van a tomar ese tipo de datos de Wikidata, entonces van a ser más difíciles de ser vandalizados. ¿Sí? ¿Se entiende? En Wikidata no puede editar cualquiera. Sí, puede editar cualquiera. También. Pero es un ambiente mucho más técnico, con lo que eso de cualquiera ya tenés un escalón más alto. Bueno, ¿qué es Wikipedia? Wikipedia, en primer lugar, en cuanto a qué es lo que queremos construir, no es nada distinto de lo que hace 3 siglos entendían los enciclopedistas respecto de qué es una enciclopedia. Una colección exhaustiva, lo más completa posible, de conocimiento e información organizado, clasificado,
expuesto de manera completa pero al mismo tiempo sumaria, etc. No es tan habitual lo de libre. Cuando hablamos de libre, insisto, no hacemos referencia a esta característica ya más rara que tiene Wikipedia de que cualquiera puede colaborar, sino a la posibilidad de disponer legalmente del contenido, ¿sí? Y bueno, finalmente lo más loco de Wikipedia es esto que comentaba recién: cualquier persona puede editar. Cuando digo cualquier persona, algunos de ustedes seguramente ya lo saben, pero insisto, es literalmente cualquier persona, sin necesidad siquiera de registrarse como usuario. Si ustedes entran en este momento a un artículo de Wikipedia, aprietan un botón que dice editar, cambian el contenido, ponen guardar y ese contenido aparece públicamente con el cambio que ustedes introdujeron. Esto da un poco de susto, ¿no? De hecho, cuando uno se engancha participando en Wikipedia, el susto lo tiene uno porque dice: yo me maté haciendo este artículo y mañana no va a haber nada. Y era lo mismo que le pasaba a los primeros wikipedistas cuando empezaron a experimentar con un wiki. Les pasaba lo mismo en un experimento más acotado porque poca gente entraba, porque no era un sitio popular. Pero la sensación era que el contenido, digamos, que no podía no podía ser otra cosa que una colección más o menos caótica y de baja calidad del contenido. Sin embargo, hay reglas en Wikipedia. Es decir, cualquiera puede editar, pero si los contenidos que uno agrega no están en línea con toda una serie de políticas y reglas, lo más seguro es que esos contenidos se borren, es decir, que se vuelva a la versión anterior del artículo que ustedes han modificado. Cada Wikipedia, cada versión de Wikipedia, cuando digo versión me refiero a una versión, es una Wikipedia en un idioma determinado, determina sus propias políticas, siempre y cuando se basen en 5 reglas generales que nosotros llamamos los 5 pilares de Wikipedia. El primero parece obvio y parece de poca utilidad. Wikipedia es una enciclopedia. Si ustedes van a la definición de enciclopedia que tiene la propia Wikipedia, se van a encontrar con lo que yo les acabo de comentar: un intento de compendiar el conocimiento humano, etcétera, etcétera. Pero hay algunos detalles que hacen que esta regla en particular sea de enorme utilidad. Por ejemplo, las enciclopedias no son fuente primaria. Ustedes conocen la diferencia entre fuente primaria, secundaria y terciaria. Wikipedia no acepta ensayos originales o investigaciones originales, porque las enciclopedias no lo hacen. Las enciclopedias compendian y organizan y exponen ordenadamente conocimiento que ya ha sido publicado en otro lugar. Esto no está pensado solamente para evitar que un académico cuelgue su tesis como un artículo de Wikipedia, lo que sería bastante complicado para nosotros. En realidad lo puede publicar en Wikisource si pone la licencia correspondiente, sino además porque hay discusiones que son muy difíciles y si uno las enfoca desde el punto de vista de si es una fuente primaria o no, son mucho más fáciles. Por ejemplo, la relevancia enciclopédica se supone que tiene el contenido, los artículos tienen que ser relevantes. Y hay zonas grises y hay épocas, hay momentos en que se considera que algo es relevante y a los 2 años ya no, o al revés. Muchas de las cosas que caen en la discusión de la relevancia en realidad se borran antes por fuente primaria. Digamos, si yo hago un artículo sobre mi mascota, a menos que mi mascota sea Rin Tin Tin, y entonces es relevante y hay un pilón de documentación y bibliografía al respecto, es fuente primaria, porque es un ensayo personal. Alguien lo va a borrar inmediatamente. El segundo es el más interesante de todos, el más controvertido también. Wikipedia busca el punto de vista neutral. Ustedes son docentes
saben perfectamente que el punto de vista neutral no existe. Hay puntos de vista iguales, distintos, parecidos, pero no neutrales. Cuando nosotros decimos Wikipedia busca el punto de vista neutral, lo que queremos plantear, lo que buscamos, es que en los artículos de Wikipedia todos los puntos de vista relevantes sobre un tema determinado estén expuestos en el artículo correspondiente. ¿Sí? Y este es uno de los motores más importantes de desarrollo de contenido de Wikipedia, porque la neutralidad de los artículos se logra cuando mucha gente distinta participa en la redacción de los mismos. Sobre todo mucha gente que piense muy distinto entre sí. Cuando yo empecé a participar en Wikipedia, este artículo, Guerra del Pacífico, era un artículo en ese momento enormemente disputado. Había una discusión explosiva alrededor de ese artículo, con gente enojándose mutuamente, insultándose y ese tipo de cosas. Para el que no lo recuerde, la Guerra del Pacífico fue una guerra de fines del siglo XIX entre Chile por un lado, Perú y Bolivia por otro. Fue esa guerra que determinó como una de sus consecuencias que Bolivia no tuviera litoral marítimo, la famosa salida al mar. Y por supuesto, bolivianos y peruanos no solo opinan, sino que saben de esa guerra cosas muy distintas de las que saben los chilenos. Cuando digo saben, me refiero a que incluso la historiografía oficial en Chile dice cosas muy distintas de lo que dice la historiografía oficial peruana. En aquel momento había una discusión muy fuerte. Como se imaginan, cuando en Wikipedia hay gente que piensa muy distinto acerca de lo que debe decir un artículo, bueno, tenemos algunas complicaciones, porque alguien entra y escribe A, y después entra el otro personaje y escribe B, y borra A. Y entonces viene de vuelta el primero y hace lo mismo, pero al revés. Bueno, a este procedimiento, que podría no acabar nunca, lo llamamos guerra de ediciones. Cuando un artículo entra en guerra de ediciones, lo que se hace es proteger el artículo para que nadie lo pueda editar. Hay un conjunto de usuarios en Wikipedia, que en la Wikipedia en español los llamamos bibliotecarios, que tienen este tipo de herramientas administrativas a mano. Yo soy bibliotecario, yo puedo proteger una página. ¿Sí? Cuando protejo una página digo, nadie más puede editar esta página, hasta que no se resuelva la guerra de ediciones. Todas las páginas tienen todos los artículos tienen una página de discusión asociada, donde la idea es que la gente intercambie opiniones acerca de cómo debería ser ese artículo, cómo debería redactarse. Bueno, decía, Guerra del Pacífico en ese momento era un artículo muy breve, hoy es una colección de cientos de artículos. Por supuesto, Guerra del Pacífico hay uno solo, no se permite más de un artículo por tópico. Pero lo que sucede es que hoy hay un artículo principal y después hay un artículo para cada uno de los personajes que participó en esa guerra, para cada una de las armas, del tipo de armas utilizada, para cada uno de los navíos que participaron de las batallas navales, para los antecedentes, para las consecuencias, etcétera, etcétera. El tercer pilar es Wikipedia es de contenido libre. Wikipedia usa una licencia Creative Commons atribución compartir igual. Lo que dice es que para reutilizar contenido de Wikipedia, lo que quiere decir es eso, digo, para reutilizar contenido de Wikipedia no le tienen que pedir permiso a nadie, simplemente lo pueden hacer, tienen dos restricciones únicamente. Deben atribuir el crédito correspondiente exactamente, y además, si ustedes hacen una obra derivada de artículos de Wikipedia, esa obra derivada tiene que tener la misma licencia. Por ejemplo, si ustedes hacen un libro, publican un libro que es una colección de artículos sobre un tema determinado que toman de Wikipedia, pueden hacer lo que quieran con ese libro, incluso venderlo, porque no ponemos tampoco restricciones de ese tipo, pero no se pueden quejar si alguien hace copias de ese libro.
tiene que llevar la misma licencia, tiene que otorgar los mismos permisos que Wikipedia. Bueno, Wikipedia sigue normas de etiqueta, esto se darán cuenta que es necesario. Recién les comenté que hay gente que se toma muy a pecho las discusiones y que en ocasiones puede exaltarse. Hay un par de normas de reglas en la Wikipedia en español que son centrales a esas normas de etiqueta. El primero, en las discusiones hay la obligación de presumir buena fe del otro y hay una prohibición absoluta de hacer ataques personales. Ahora, ¿qué pasa si alguien se pasa de esa prohibición? Porque no existe ningún tipo de censura previa en lo que uno hace en Wikipedia. Incluso, esto no solo tiene que ver con los artículos, sino con las discusiones, con los espacios de discusión. Bueno, los bibliotecarios, entre otras herramientas administrativas, además de poder proteger una página, también pueden bloquear usuarios por un tiempo determinado o indefinidamente. Esto también se utiliza cuando alguien vandaliza artículos, ¿sí? El último es el más curioso de todos, pero tiene que ver con que es una dinámica muy curiosa esta, es que Wikipedia en realidad no tiene normas firmes y la versión original de ese pilar era: si una norma te impide mejorar Wikipedia, ignórala. Sí, yo tendría que agregar para que después, de todas maneras, no me digan que les estuve diciendo cosas que no son, que en las Wikipedias grandes esta norma es cada vez menos respetada porque son comunidades muy grandes, muy complejas y que muchas veces asumen actitudes muy defensivas. Por ejemplo, en general los vandalismos de páginas los producen usuarios nuevos o usuarios no registrados y entonces hay quienes toman una tendencia a atacar a todos los usuarios nuevos y en realidad Wikipedia necesita todo el tiempo que más gente participe. En general, si hoy alguien, sobre todo que no es un wikipedista reconocido, decide ignorar las normas por sentido común, que es lo que le estamos diciendo que haga, es probable que alguien no esté demasiado contento. Algunos números respecto de Wikipedia. Hoy tenemos versiones en 284 idiomas y dialectos. Estamos un poco más cerca de aquello que decían los primeros wikipedistas de hacer accesible el conocimiento, la suma del conocimiento para cada persona del mundo en su propio idioma. De todas maneras, estamos muy lejos de tener versiones en todos los idiomas. Los especialistas dicen que hay no se ponen de acuerdo, pero el rango va de 5.000 a 10.000 idiomas distintos en el mundo. En el caso de nuestra región, podemos encontrar la Wikipedia en guaraní, que es una Wikipedia todavía pequeñita, no tiene 3.000 artículos. La Wikipedia en quichua, que es bastante más grandecita, tiene cerca de 20.000 artículos, ¿sí? Y tiene una comunidad activa, además una pequeña comunidad, pero muy activa. Esta Wikipedia crece a ritmo tranquilo, pero constante. Tenemos la Wikipedia en Aymara, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo atrás era una de las Wikipedias más pequeñitas de todas y se ha involucrado muy fuertemente un grupo de cibernautas que han tomado como objetivo difundir la cultura aymara, etcétera, etcétera. Es un grupo que tiene presencia en El Alto, que es una localidad cercana a La Paz, en Bolivia. Bueno, tenemos más de 37 millones de artículos en total. Por supuesto, esto no significa 37 millones de tópicos distintos. El artículo Jorge Luis Borges debe tener versiones en 150 Wikipedias distintas. No son artículos que tengan el mismo contenido. No es el mismo artículo traducido de idioma en idioma, sino que son artículos sobre Jorge Luis Borges hechos en cada una de las comunidades que, claro, exactamente, que participa en cada una de esas Wikipedias. Por supuesto, también existe la traducción de una Wikipedia a otro.
la propia licencia lo permite y nosotros además lo estimulamos. Digamos, una traducción es una obra derivada. Como acá están permitidas las obras derivadas, uno perfectamente puede hacer el artículo de Borges traducido del inglés. Bueno, no tendría sentido porque probablemente sea más completo el artículo de Borges actual en la Wikipedia en español, pero uno puede traducir de un idioma a otro y de hecho también eso se usa mucho en algunos ámbitos académicos para el aprendizaje de idiomas, porque además hay una comunidad alrededor que te corrige y que es bastante severa en el caso de las Wikipedias más grandes. ¿Sí? Bueno, la Wikipedia en inglés es nuestra Wikipedia más grande, tiene más de 4 millones de artículos. Cuando la Wikipedia en inglés tenía 300.000 artículos, pensábamos que ya no quedaba casi nada más para escribir en la Wikipedia en inglés. Pero bueno, esto demuestra también que siempre hay algo más para aportar a la construcción de este edificio tan grande. Wikipedia en español, desde hace un par de meses tenemos más de 1 millón de artículos. Estamos en el selecto grupo de las que quebraron la barrera del millón de artículos. Creo que ya somos 6 o 7. Tendría que fijarme. En Wikipedia en español, esta es una estadística controvertida y que cambia todo el tiempo, pero bueno, nos da una idea de la dimensión. Se crean unos 400 artículos por día. Creo que estamos un poco abajo de eso en la actualidad. Para ser estrictamente rigurosos, les tendría que decir que se crean varios más. El problema es que muchos son borrados casi inmediatamente. Bueno, en la Wikipedia en español, poco más de 60.000 personas han hecho por lo menos más de 10 ediciones. ¿Sí? Y hay muchísimas más que han hecho una única edición. Esto es muy común. Gente que edita una vez para corregir un error de ortografía que encontró y nunca más vuelve a editar, o por lo menos nunca más vuelve a editar desde esa IP que si no se registró es la única forma que tenemos de individualizarla. Bueno, cerca de 1.300 editores son lo que nosotros llamamos editores muy activos. Este es el núcleo de la comunidad de Wikipedia en español. Bueno, esto se los comenté, hemos superado los 500 millones de visitantes únicos por mes. Tenemos más de 18.000 millones de páginas vistas al mes. Esto requiere también una enorme infraestructura. Yo no soy la persona indicada y probablemente además a ustedes no les interese para ahondar en cuestiones técnicas, pero lo cierto es que tenemos los servidores centrales en el estado de Florida, Estados Unidos, y después tenemos 2 granjas de servidores, una en Europa y otra en Asia, para poder atender esta demanda de accesos. Y Wikimedia Commons tiene alrededor de 18 millones y medio de archivos multimedia, como les decía, es el proyecto que más rápidamente está creciendo. Yo calculo que vamos a llegar a fin de año con unos 20 millones de archivos multimedia. El mes pasado, septiembre, se realizó un concurso que ya lleva 4 ediciones con la de este año, que se llama Wikilabs Monuments, que se hace en muchos países del mundo, que consiste en subir a Wikimedia Commons fotos de sitios u objetos o lugares declarados, que tengan una declaratoria de monumento histórico, arquitectónico, urbanístico, etc. Bueno, en Argentina este año participaron 145 personas que subieron 4.000 fotografías. En todo el mundo, 369.612 fotografías. Para darles una idea gráfica de todo este movimiento, esta es la evolución de cada circulito cada burbujita que van a ver es una Wikipedia. El eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es cantidad de artículos, ¿sí? Cada uno de esos globitos es una Wikipedia en un idioma determinado.
Bueno, y en este marco, desde el mismo día que fundamos Wikimedia Argentina y entonces nos constituimos como una referencia pública en Argentina para quienes quisieran hablar con nosotros, hemos tenido sobre todo dos grupos de personas muy preocupados por saber de qué se trataba Wikipedia. Uno eran los periodistas, que en los medios más grandes sobre todo tienen prohibido usar Wikipedia, pero la usan todo el tiempo. Y otros son los docentes, como ustedes, que en general nos dicen, bueno, pero ¿cómo puedo confiar yo en la calidad de los contenidos de Wikipedia? Si Wikipedia la escribe cualquiera, ¿cómo le voy a permitir a mis alumnos que tengan acceso a ese sitio? Bueno, este es un temor muy extendido. Esta es una estadística simplemente para mostrarles que Wikipedia y el aula son dos cosas muy difíciles de separar, aunque uno quiera. Estas son las estadísticas de el artículo Manuel Belgrano en abril del 2011. Tenía las estadísticas viejas, ayer me fijé las de este año, ahora si quieren se las muestro, pero pasa exactamente lo mismo, con números más altos nada más. En abril de 2011, el artículo Manuel Belgrano fue visitado menos de 30.000 veces, unas 29.287 veces para ser exacto. En mayo de ese mismo año subió un poquito, superó las 67.000 visitas. Y en junio superó las 540.000. ¿Por qué es en junio? Porque es el Día de la Bandera. En mayo subió un poquito porque ya se empezaba a hablar de algunas... Si ustedes se fijan el artículo de la Revolución de Mayo o el artículo de José de San Martín o el artículo de Sarmiento, van a ver este mismo patrón. El mes donde se celebra la efeméride correspondiente y los chicos tienen que hacer su monografía sobre Belgrano, San Martín, la Revolución de Mayo o lo que sea, ese mes el artículo explota. Probablemente no solo por visitas de alumnos, sino también de la directora de la escuela que tenía que escribir su discurso conmemorativo y demás. Prohibir Wikipedia es muy difícil. Yo creo de todas maneras que el problema más grande que tienen los docentes, en general, sobre todo los docentes de la escuela media, donde esto es donde más sucede, no es necesariamente Wikipedia. Wikipedia está ahí porque es el lugar donde tienen la información más o menos ordenada y completa. El problema es esta capacidad de copiar y pegar de manera mecánica sin casi operación intelectual de por medio, porque cuando yo iba a la escuela yo también a veces me copiaba, pero para copiarse textualmente había que sentarse con el manual y ponerse a escribir, había que leer y había que escribir. Quería mostrarle un par de cositas muy puntuales y después les muestro algunos otros proyectos. ¿Qué tiene de particular este artículo? Este artículo lo que tiene de particular es que fue redactado, esta es la primera versión del artículo, una profesora de arte de la Universidad Nacional de Villa María estaba cansada de juntar papeles cuando pedía monografías o trabajos a sus estudiantes. Estaban trabajando sobre fotógrafos del siglo XIX en la zona del Río de la Plata y se dio cuenta que no había material en la web y en Wikipedia tampoco sobre estos fotógrafos. Entonces, en lugar de pedirles una monografía, les pidió un artículo en Wikipedia. Se tenían que registrar los estudiantes para poder seguir cuáles eran sus ediciones. Y bueno, tenía que ser un artículo decente publicado en Wikipedia. Esta es la primera versión del artículo. El primer problema que tuvo, esta fue la primera experiencia que hizo sobre este tema esa profesora. Y tanto a ella como a los estudiantes, lo primero que les pasó es que unos minutos después de poner las primeras versiones, bueno, se me desenchufó esto, los artículos aparecían con
con, por ejemplo, estos cartelones que dicen este artículo está mal escrito, este artículo no tiene contexto, no sabemos si lo tenemos que borrar o no, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, no sé si se llega a ver, pero el cartelito rosa que está ahí arriba dice: esta es una revisión antigua de esta página, editada a las 21:23 del 22 de agosto de 2007. Y esto dice: esta es una revisión antigua de esta página, editada a las 21:30 del 22 de agosto de 2007, 7 minutos más tarde. Bueno, esto pasa todo el tiempo en Wikipedia, ¿sí? 7 minutos más tarde, algún wikipedista más experimentado dijo: este artículo puede llegar a ser un artículo digno de una enciclopedia, pero así como está mal. Esta es la última versión de ese artículo de Esteban Gonet, que es un artículo pequeño pero muy decente. Por supuesto, no lo hizo solo el alumno que tuvo la consigna de escribirlo. Hubo otros wikipedistas que participaron de una manera u otra. Pero hubo 2 o 3 cosas muy interesantes de esta experiencia, que por supuesto no es una experiencia original, hay muchos profesores que lo hacen en muchas geografías distintas, en muchas Wikipedias distintas. Lo primero es esto de que los chicos no escriben para el profesor solamente, sino que escriben, aunque no lo quieran, para una comunidad mucho más vasta y a veces más exigente que el propio docente. Lo segundo es que el resultado de su trabajo no va a ir a una caja de archivo, sino que va a ser una referencia importante en la web. Digamos, si ustedes hoy buscan este tipo de fotógrafos, están los artículos que escribieron estos estudiantes. El problema que tenemos actualmente es que, bueno, estas experiencias, en particular esta profesora las hizo durante 3 o 4 años seguidos. El problema es que ya va siendo cada vez más difícil encontrar tópicos que estén, claro, que no haya contenido. Entonces también se trata a veces de mejorar contenidos que hay en Wikipedia. Bueno, nosotros tenemos algunos problemas en los artículos vinculados a ciencias duras. Por ejemplo, que muchas veces son completamente incomprensibles para quienes no conocen de una determinada especialidad. Tampoco es el objetivo, nosotros queremos hacer una enciclopedia de carácter general, y si bien está muy bien que se profundicen los contenidos de un artículo a medida que uno lo lee, por lo menos uno tendría que poder entender de qué se trata ese artículo. Nosotros pretendemos que los artículos nuestros tengan una introducción que sea comprensible y después profundizamos. La otra cuestión es que para escribir de manera comprensible artículos complejos de disciplinas complejas, hay que saber mucho de esa disciplina. Si uno sabe poco, lo más probable es que también le resulte muy difícil explicarlo a quien no conoce nada. Por eso hay estudiantes de ciencia mejorando nuestros artículos sobre ciencia. Porque además tenemos un problema que no es de Wikipedia, sino que es del mundo científico. En general, los científicos saben muy poco de divulgación. Son casos raros, casos muy particulares, quienes tratan de formarse además en esta disciplina tan difícil que es la divulgación científica. Después tenemos estudiantes o carreras también científicas ofreciendo ilustraciones para los artículos de Wikipedia. Muchas veces las ilustraciones son muy específicas y enriquecen mucho el contenido y la capacidad de comprensión. Digamos, hay una interacción cada vez más fuerte entre el aula y Wikipedia, o el aula y los proyectos Wikimedia, porque en el caso de las imágenes van a Wikimedia Commons. En el caso de proveer textos originales van a Wikisource y así sucesivamente. Les quiero mostrar un par de cuestiones que tienen que ver con todos los artículos de Wikipedia que uno debería prestar atención si está preocupado por la calidad de ese artículo en particular, ¿sí? La primera,
Los artículos de Wikipedia, a diferencia de cualquier otra enciclopedia de carácter general, tiene al final, como una de sus últimas secciones, una sección de referencias, que son fuentes externas a Wikipedia, donde además pedimos a los wikipedistas que particularmente referencien aquello que puede ser un dato controvertido. Y también en muchas ocasiones una lista de bibliografía. Los buenos artículos tienen referencias de calidad, una buena cantidad de referencias de calidad y notas bibliográficas. Lo segundo que es interesarse, fijarse, es que todos los artículos tienen una página de discusión asociada. Ustedes conocen los códigos de colores de Wikipedia, ¿no? Cuando ven un texto en azul, eso es un enlace. Si ustedes hacen clic, van a otro artículo. Y si ustedes ven textos en rojo, si ustedes hacen clic sobre un enlace en rojo, lo que van a encontrar es una invitación a crear ese artículo. Si ustedes ven acá... Desde Belgrano hay uno. Sí, ahora lo miramos. Si ustedes ven acá, la discusión no se ve desde ahí, pero está en color azul. Quiere decir que la discusión no está vacía. Muchos artículos la discusión está vacía. Digamos, nadie discutió nada de ese artículo. En la discusión lo que se discute es cómo redactarlo, cómo organizarlo, qué otras cosas faltan, etcétera, etcétera. No suelen ser interesantes leerlas, sobre todo cuando son tan largas. Pero lo cierto es que una discusión intensa sobre un artículo en particular significa que hay mucha gente que trabaja sobre ese artículo. Y hay mucha gente que además que lo controla, que esto también es importante saber. Lo que significa que hay menos riesgo de que ese artículo sufra vandalismos y que nadie los haya visto. Lo tercero que es importante tener presente es el historial. Todos los artículos guardan, yo creo que esto lo comenté hace un momento, todas las versiones, desde la última, la que aparece arriba de todo, a ver si podemos aumentar el... La que aparece arriba de todo es la última versión, que fue el 30 de septiembre de 2013 a las 0:18. Lo hizo un usuario que se llama Abajo estaba el pez, ese es el nombre con el que se registró ese usuario. Y una síntesis de edición. La síntesis de edición es, uno trata de poner qué es lo que hizo. Si yo corregí una falta de ortografía, corrijo falta de ortografía, ¿sí? Cuando ustedes ven, es muy interesante mirarlo para estar seguro o para estar más confiado en el contenido del artículo, porque si hay un vandalismo que no se ha visto, tiene que estar entre la última o la anteúltima edición. Y acá casualmente este señor, Abajo estaba el pez, dice qué es lo que hizo. Revertidos los cambios de Andrés Loco 1966, que es este de acá, este señor que hizo la anteúltima edición. Y si los revirtió probablemente haya sido porque este Andrés Loco introdujo algún tipo de vandalismo. Vamos a comparar las dos versiones. La anteúltima versión es esta de acá y la última es aquella de allá. Esto que está en amarillo es lo que cambió, es lo que había agregado este usuario y lo borró el último usuario que editó. En realidad no era un vandalismo, pero es una... o no, qué sé yo, pero dice: murió en la pobreza a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de la Plata antes de que Manuel Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia. Y levantaron sus restos, pero el hueso de su pie tardó 5 años en ser encontrado. Bueno, es una afirmación algo aventurada. Si alguien escribe algo así y no dice lo saqué de tal investigación, etcétera, etcétera, eso va a ser borrado. ¿Sí? Les voy a mostrar, que esto me parece siempre interesante tenerlo presente, la primera versión de este artículo, que se hizo el 28 de abril de 2004. Esto era la versión, el primer esbozo, digamos, sobre el artículo de Belgrano.
Después de miles de ediciones, algunas probablemente significativas, otras menores, otras criticables, porque introducían datos falsos o estaban mal escritas, termina siendo un artículo de estas dimensiones y de esta calidad. Este es un muy buen artículo. Bueno, lo interesante de Wikipedia es que, bueno, tampoco da el tiempo para que las personas individualmente escriban este tipo de artículos. El tema es que son miles de personas, cada cual aportando un ladrillito. Ustedes ven que en todos los artículos de biografías, por decir un ejemplo, pero hay otros tipos también de artículos que tienen cosas parecidas, hay una ficha del personaje normalmente a la derecha del artículo, que tiene los datos más significativos. Es una especie de síntesis informativa. Fue general en jefe del Ejército del Norte. ¿Quién fue su predecesor y quién fue su sucesor? O cuándo nació, dónde nació, cuándo murió, dónde murió, quién fue su esposa. ¿Y si era militar o era abogado? Claro, ocupación, abogado, periodista, política, economista, militar, etc. Esos son los datos que vamos recogiendo en Wikidata. Manuel Belgrano tiene una ficha en Wikidata. Está en inglés como idioma por defecto Wikidata, pero lo cierto es que, estrictamente hablando, tampoco es inglés, porque, por ejemplo, sexo, hombre o varón, en realidad esto también son fichas de Wikidata. Sexo tiene su propia ficha, digamos, es otro tipo de entidad, no es una persona. Pero también tiene su propia ficha y está enlazada a todos los artículos cuyo tópico es sexo en todos los idiomas. Sexo en este sentido, en el de género. Entonces, bueno, acá tenemos categoría en Wikimedia Commons, Manuel Belgrano, Alma Mater, Universidad de Valladolid, día de nacimiento 3 de junio de 1770, ocupación, abogado, militar, periodista, economista, político, el archivo de la firma, etcétera, etcétera. Este es el primer dato que nosotros juntamos en Wikidata. ¿Qué es eso? Esos son todos los artículos que hay sobre Manuel Belgrano en cada una de las Wikipedias. En la mayoría parece sencillo recolectarlo porque se llama Manuel Belgrano, pero bueno, ¿cómo se dirá en hebreo? Está ahí. O cómo se dirá en japonés. O cómo se dirá en chino. Esto ya lo estamos usando en dos vías. Al principio juntamos de Wikipedia a Wikidata, porque teníamos los enlaces en Wikipedia de cada uno de los idiomas, y ahora lo estamos usando desde Wikipedia. El artículo de Wikipedia simplemente se conecta con el artículo de Wikidata y saca la información de cuál es la versión en el resto de los idiomas donde existe ese artículo. Con el tema de los datos de los cuadros de la derecha, estamos avanzando en la primera fase, que es Wikipedia cosecha de alguna manera los datos que existen en los artículos de Wikipedia, y en algunos casos ya se están empezando a usar al revés. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la Wikipedia en occitano, que es un idioma de Cataluña, es una Wikipedia muy pequeñita, está corriendo un programa que automáticamente en los artículos que tienen ficha en Wikidata, pero no en la Wikipedia en occitano, o le faltan datos en la Wikipedia en occitano, toma esos datos y los pone en el idioma que corresponde, es decir, en occitano, en su propio cuadrito. Un tema que me olvidaba. Es difícil encontrar tópicos en Wikipedia en español para encargarle a los alumnos, y sobre todo si son alumnos por ahí de la escuela media. La propia comunidad de Wikipedia en español es muy exigente y probablemente sea un poco intimidante para quien empiece a editar. Pero eso me parece que es lo más interesante en este momento de Wikiviajes. Wikiviajes está como en los primeros momentos de Wikipedia. En los primeros momentos de Wikipedia no importaba mucho si vos hacías las cosas mal, porque, digamos, la comunidad estaba enfocada casi obsesivamente en
tener más y más y más artículos. Entonces, para tener más artículos necesitaba más gente participando. Para tener más gente participando tenía que tratar bien a sus propios nuevos usuarios. Entonces había mucho más paciencia en tratar a los novatos, que son, obviamente, quienes más posibilidad tienen de cometer errores. Que dicho sea de paso, cometer errores en Wikipedia no es un tema grave, porque siempre se puede volver inmediatamente a la versión anterior corrigiendo esos errores. En algún momento, cuando ya logramos ser uno de los sitios más vistos del mundo y la enciclopedia más grande y todas esas cosas que se planteaban inicialmente, ese foco pasó a ir hacia el tema de la calidad. Y por eso las Wikipedias grandes tienen comunidades que son muy exigentes. Y si vos pones algo que es medio raro, o te lo van a borrar, o te lo van a cuestionar, porque lo que se trata es de que el contenido sea de la mejor calidad posible. Ahora, Wikiviajes está como esos primeros tiempos de la Wikipedia. Y hay muchísimo por escribir. Entonces, hace unos días estuve en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, en Junín, y decía, bueno, pero si ustedes quieren ver en un entorno más seguro, más amigable, como es editar en Wikipedia, ¿por qué no se fijan que el artículo sobre la ciudad de Junín en Wikiviajes existe, cosa que ya es bastante, porque hay muy pocos artículos, pero es una auténtica porquería, digamos, no tiene ninguna utilidad todavía ese artículo. Bueno, Wikiviajes es como una Wikipedia orientada a ser una guía de viajes, pero que está vacía y que tiene una comunidad de editores ansiosa por encontrarse con más gente que quiera editar. Entonces, si alguno quiere hacer experiencias en Wikipedia o decirle a sus alumnos que hagan una experiencia parecida a la de Wikipedia, Wikiviajes probablemente sea un mejor lugar para intentar. En Wikipedia tenemos calificaciones sobre algunos artículos. Por ejemplo, el de Manuel Belgrano es un artículo bueno. Si ustedes encuentran este simbolito acá, significa que es un artículo bueno. Tenemos dos categorías, artículos buenos y artículos destacados. Para que un artículo sea considerado un artículo bueno, tiene que superar toda una serie de criterios de calidad, y hay una votación además. Tiene que superar una votación y una discusión donde se determina cuáles son los artículos buenos y cuáles no. Los mejores artículos de la Wikipedia en español se llaman artículos destacados, donde los estándares de calidad son todavía más altos. Estudiantes de La Plata, sin ir más lejos, es un artículo destacado. No por mí, yo lo abandoné hace mucho, pero hubo mucha gente que lo siguió. Una cosa que se nos suele decir, incluso que hemos discutido muchas veces internamente en la propia comunidad, es, digamos, el mayor vértigo es cómo esto, que cualquier cambio que haga cualquier persona, en el momento de guardarlo, es público para todo el mundo. ¿Por qué no revisan antes o por qué no revisamos antes? Miren, lo cierto es que hemos hecho la prueba incluso en Wikipedias muy grandes. La Wikipedia en alemán durante mucho tiempo habilitamos una extensión que permite eso, digamos. Cualquier cambio que introduce un usuario que no tenga un mínimo de edición, digamos, que no sea considerado confiable porque no está registrado, porque no tiene un mínimo de ediciones, etc., pasa como una especie de limbo, no se publica abiertamente, y hasta que algún usuario con más experiencia no lo autoriza, ese cambio no va. Y lo cierto es que no funcionó. Digamos, lo que provocó fue un enorme retraso en la dinámica propia de Wikipedia y una enorme carga de trabajo para los wikipedistas más experimentados. Con lo que en realidad, digamos, hasta ahora la mejor forma en que funciona este experimento, que también, Wikipedia también es un experimento en ese sentido, es así, completamente abierto. Y funciona mejor cuanta más gente hay participando, no si queda reducido a un grupo de usuarios expertos. Que ese es un problema que tenemos en las Wikipedias más grandes. Nosotros hemos tenido un momento de estancamiento y después de declive de usuarios, porque las Wikipedias, a medida que crecen, también crece la cantidad de normas que la regula. Las normas las establece la propia comunidad, es cada vez más burocrático y complejo, y además crece el nivel de exigencia que la comunidad existente de editores le plantea a los nuevos usuarios. Y además
también hay actitudes muy de reflejos defensivos. Como la mayoría de los vandalismos, por supuesto, lo hacen usuarios sin registrar o nuevos, uno tiende a, por así decirlo, a abrir una guerra preventiva contra todo lo que hagan los usuarios nuevos. Y en realidad nosotros necesitamos a los usuarios nuevos. Gran parte del contenido se construyó a partir de aportes de gente que editó una vez en Wikipedia, o 2 o 3. En realidad los usuarios experimentados lo que más hacemos, hay sí quienes se dedican a escribir larguísimos artículos, pero lo que más hacemos es ordenar los artículos, digamos el contenido que usuarios menos experimentados contribuyen. Es decir, convertir ese contenido inicial en un artículo enciclopédico. Pero el contenido lo ponen muchas veces usuarios que por ahí ni siquiera se registraron. Si ustedes están familiarizados con Wikipedia, habrán visto que ahora en lugar de un botón editar hay dos, editar y editar código. Bueno, Wikipedia tenía hasta hace muy poco tiempo un editor que era solo un editor de marcas. Un editor de marcas, se los muestro. Bueno, esta es la parte de arriba, es una plantilla más difícil. Digamos, quienes estén familiarizados con lenguajes de computación no suena extraño, sobre todo con HTML, que es otro lenguaje de marcas. Pero es muy distinto de un procesador de texto moderno. Cuando ustedes escriben en negrita, ven negrita en la pantalla a medida que van escribiendo. Acá, para que algo aparezca en negrita, tienen que poner 3 comillas simples y 3 comillas simples al final. Cuando ponen guardar, eso aparece en negrita. Es un código de marcas muy fácil de aprender, pero muy intimidante para quien no está acostumbrado. Digamos, pedirle a mi mamá, que está muy habituada a usar computadoras, a usar un editor de marcas es muy difícil que se anime a editar cuando además vos abrís un artículo y ves esto. O peor, arrancás viendo esto que es la plantilla y decís, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde puedo editar yo? Entonces hemos hecho un editor visual que todavía está en una fase beta, pero ya lo hemos activado para todos los usuarios, que es un editor más parecido, ahí estamos en modo de edición, ¿sí? Si yo selecciono esto y lo borro y guardo, va a aparecer que borré eso. Digamos, pero es mucho más parecido, ven, Jesús María Hernández Rivas aparece en negrita. Y si yo quiero escribir algo en negrita, posiciono el cursor en algún lugar y aprieto negrita. Bueno, esta es la modificación más importante que le hemos hecho al software desde que empezamos a utilizar este wiki en particular que se llama MediaWiki. Bueno, con esto tenemos la expectativa de hacer más fácil la vida a nuevos editores. Los viejos editores yo no, pero están casi todos enojados porque estaban ya muy acostumbrados al otro sistema. Y más allá que siguen coexistiendo, dicen, yo estaba cómodo con el otro, ¿para qué me cambiaron el botón, le pusieron editar, etcétera, etcétera? Y lo otro es que estamos implementando algunas mejoras en la posibilidad de que los usuarios se comuniquen entre sí o que sigan sus propias ediciones. Estamos tratando de aprender algunas cosas de las redes sociales. Wikipedia no es una red social, ni quiere serlo. Pero en algunas formas que han implementado las redes sociales, que son tan fáciles para todo el mundo de comunicarse entre sí, estamos tratando de ver qué podemos aprender de eso para Wikipedia. Por ejemplo, si ustedes en Twitter escriben el nombre de usuario, @ nombre de usuario, le va a llegar un mensaje a la persona que ustedes mencionaron. O si en Facebook escriben el nombre de usuario, y seleccionan ese nombre de usuario, le va a aparecer un aviso al otro usuario de que lo han mencionado. Bueno, ese tipo de cosas las estamos implementando en Wikipedia en este momento. Comunicarse en Wikipedia entre los distintos usuarios es absolutamente contraintuitivo. Nosotros lo que tenemos son páginas de discusión. Cada usuario que se registra puede tener una página personal, esta es la mía, y como todos los artículos, tiene una página de discusión asociada. Si alguien me escribe en mi página de discusión, me aparece un mensaje de que alguien me escribió. Y me dejan acá mensajes. Ahora, ¿cómo hago yo para contestarlos? No puedo contestar abajo del mensaje que me dejaron. Tengo que ir a la página de discusión
del usuario que me escribió, porque si no, es decir, puedo escribir acá, pero nunca se va a enterar, porque no le va a aparecer el cartel diciendo tenés un nuevo mensaje. Y entonces para seguir un diálogo hay que ir de una página a la otra, de una página a la otra, digamos. Bueno, ese tipo de cosas estamos tratando de mejorarlas. Bueno, lo vamos a despedir a Patricio con el aplauso. Gracias a ustedes.